Todos hemos estado ahí, de pie en una habitación sintiendo que algo no está del todo bien, pero sin poder identificar qué es. Tal vez ese cuadro está colocado demasiado alto o la habitación carece de contraste. Sea lo que sea, es probable que se haya roto una regla de diseño no negociable. Desde la escala y las proporciones hasta la iluminación y la distribución, cubriremos todas las reglas esenciales para que puedas crear un espacio equilibrado y funcional. Escala y proporción. Uno de los errores más comunes en el diseño de interiores es no prestar atención a la escala y la proporción de los elementos dentro de un espacio. Aunque a simple vista puede parecer un concepto complicado, en realidad se trata de una regla esencial que puede marcar la diferencia entre una habitación armoniosa y una que se sienta incómoda o desequilibrada. ¿Qué significan escala y proporción? Escala se refiere al tamaño de un objeto en relación con el espacio donde se encuentra. Por ejemplo, un sofá demasiado grande en una sala pequeña hará que el ambiente se vea abrumador, mientras que un sofá demasiado pequeño en un espacio amplio puede parecer insignificante. Proporción es la relación entre los distintos elementos dentro de un mismo entorno. Si los muebles, decoraciones y accesorios no guardan una proporción adecuada entre sí, la habitación puede sentirse desordenada o sin cohesión. Errores comunes en la escala y la proporción. 1. Muebles demasiado grandes o demasiado pequeños. Imagina un dormitorio pequeño con una cama king size que ocupa casi todo el espacio. No solo se verá desproporcionado, sino que también afectará la funcionalidad de la habitación, dejando poco espacio para moverse. Del mismo modo, una mesa de comedor diminuta en un gran salón puede dar la sensación de vacío e incompletitud. 2. Accesorios decorativos fuera de proporción. Un cuadro pequeño en una pared grande puede parecer perdido, mientras que una lámpara de pie demasiado grande en una esquina estrecha puede hacer que la habitación se sienta apretada. Es importante considerar el tamaño de los objetos en relación con su entorno para lograr una distribución visualmente equilibrada. 3. Falta de variedad en las alturas de los muebles y accesorios. Un error muy común es colocar todos los muebles a la misma altura. Cuando todo en la habitación tiene una altura similar, el espacio puede verse monótono y aburrido. Para evitar esto, juega con diferentes alturas y volúmenes, combinando muebles bajos con estanterías altas, lámparas colgantes y decoraciones verticales. Hay varias reglas para lograr una escala y proporción adecuadas. La regla de los 2/3. Una guía útil para encontrar proporciones equilibradas es la regla de los 2/3. Consiste en elegir muebles o elementos decorativos que midan aproximadamente 2/3 del objeto con el que están relacionados. Por ejemplo, la mesa de centro debe medir alrededor de 2/3 del ancho del sofá. La cabecera de la cama debería ocupar 2/3 del ancho de la cama. El televisor debería ser aproximadamente 2/3 del ancho del mueble donde se apoya. Un cuadro o espejo colgado sobre una consola debe medir al menos 2/3 del ancho del mueble. El efecto skyline. Para lograr un ambiente dinámico y atractivo, imagina que tu habitación es como el horizonte de una ciudad. En una ciudad, los edificios tienen diferentes alturas y formas, lo que crea un paisaje visualmente interesante. Lo mismo debe suceder en tu hogar. Variar la altura de los elementos decorativos y los muebles ayuda a que el espacio tenga profundidad y dinamismo. La regla de la alfombra. La alfombra es un elemento clave para dar cohesión al espacio, pero muchas veces se eligen tamaños incorrectos. Para que una alfombra se vea proporcionada con los muebles, debe ser lo suficientemente grande como para que las patas delanteras del sofá y los sillones descansen sobre ella. En un comedor, la alfombra debe extenderse al menos 60 centímetros más allá de los bordes de la mesa, permitiendo que las sillas sigan sobre ella cuando se deslicen hacia atrás. En un dormitorio, la alfombra debe sobresalir entre 60 y 70 centímetros a los lados de la cama para que puedas pisarla cómodamente al levantarte. La proporción en paredes y decoración. Otro aspecto clave es la relación entre los elementos decorativos y el espacio en el que se encuentran. Algunos consejos para lograr proporción en las paredes. Si cuelgas un cuadro o espejo sobre un mueble, asegúrate de que tenga un ancho entre la mitad y los 3/4 del mueble debajo de él. Para galerías de cuadros, el centro de la composición debe quedar a una altura de entre 145 y 152 centímetros del suelo. Si tienes techos altos, puedes agregar elementos decorativos verticales como estanterías altas o espejos alargados para equilibrar el espacio. No dependas de una sola pieza llamativa.
Aunque tener un mueble impactante puede ayudar a definir un espacio, no debe ser la única pieza destacada. La clave para un diseño exitoso es la combinación de distintos elementos que trabajen en conjunto. Un buen truco es analizar el diseño en capas. Piezas base, como sofás, camas o mesas grandes. Coberturas de suelo, alfombras o tapetes que unifiquen el espacio. Elementos de apoyo, mesas auxiliares, estanterías o sillas decorativas. Iluminación, lámparas de pie, colgantes o de mesa para generar diferentes ambientes. Accesorios decorativos, cuadros, espejos, plantas, cojines y elementos personales que den carácter al espacio. Conclusión. Tener en cuenta la escala y la proporción en el diseño de interiores es fundamental para crear espacios equilibrados y armónicos. Aplicando principios como la regla de los 2/3, variando alturas y asegurándote de que cada elemento tenga el tamaño adecuado para su entorno, puedes lograr una decoración que se sienta visualmente atractiva y funcional al mismo tiempo. Otro aspecto donde se suelen cometer errores es en el espaciado para la circulación, lo que hace que la estancia no tenga un diseño funcional. Un buen diseño no solo debe ser estéticamente agradable, sino también práctico. De nada sirve contar con muebles sofisticados si dificultan la movilidad o saturan el ambiente. La correcta distribución del mobiliario permite un flujo cómodo y mejora la sensación de amplitud. Reglas claves para un espaciado adecuado. Distancia entre muebles grandes, deja entre 75 y 90 centímetros para una circulación cómoda. En espacios reducidos, 45 a 60 centímetros pueden ser suficientes. Pasillos despejados, mantén libres las áreas de paso, asegurando al menos 90 centímetros en pasillos principales y 60 centímetros en zonas más ajustadas. Ubicación del mobiliario, no pegues todos los muebles a la pared. Crea zonas de conversación que hagan el espacio más acogedor y funcional. Comedor y sala de estar, deja 90 centímetros entre la mesa y otros muebles para mover sillas sin dificultad. Entre sofás y mesas de centro, 30 a 45 centímetros es ideal. Dormitorios y cocinas, mantén al menos 60 centímetros libres alrededor de la cama y 90 centímetros en áreas de trabajo como la cocina. Otros consejos adicionales que debes tener en cuenta son los siguientes. Usa muebles proporcionales para evitar sobrecargar el espacio. Elimina lo innecesario y prioriza lo funcional. Aprovecha muebles multifuncionales para optimizar áreas pequeñas. Planea la distribución antes de comprar mobiliario para evitar errores. Un diseño bien pensado equilibra estética y funcionalidad. Aplicando estas reglas, lograrás espacios más cómodos y armoniosos. La altura visual. Uno de los errores más comunes en el diseño de interiores es colocar elementos visuales a alturas inadecuadas, generando una sensación de desequilibrio en la habitación. Desde televisores hasta obras de arte, una mala ubicación puede afectar la estética y la funcionalidad del espacio. Montar la televisión demasiado alta es un problema frecuente, especialmente cuando se instala sobre una chimenea. Aunque puede parecer una solución estética, obliga a las personas a inclinar la cabeza constantemente, causando incomodidad. Una regla básica para instalar la televisión correctamente es que el centro de la pantalla debe quedar alineado con la altura de los ojos cuando estés sentado. En promedio, esto significa colocarla a unos 100 o 110 centímetros del suelo hasta el centro de la pantalla, aunque la medida puede variar según la altura de los sofás o sillas. Por ejemplo, si tu sofá tiene un asiento a 45 centímetros del suelo, lo ideal es que el centro de la TV esté a 95 a 110 centímetros. Para una sala con sillas más altas, la TV puede ajustarse entre 110 y 120 centímetros del suelo. Si necesitas montarla más arriba por falta de espacio, inclinarla ligeramente hacia abajo puede ayudar a mejorar la visibilidad. Las obras de arte y espejos también deben instalarse a una altura que facilite su apreciación. Si están demasiado altos o demasiado bajos, pueden desentonar con el resto de la decoración. Una regla básica aceptada comúnmente es que el centro de la obra debe ubicarse entre 145 y 155 centímetros del suelo, que es el nivel promedio de los ojos. Como consejo, si cuelgas un cuadro grande sobre un sofá, deja un espacio de 15 a 20 centímetros entre el respaldo del sofá y la base del cuadro. Para galerías de arte con varias piezas, visualiza el conjunto como un solo elemento y aplícales la misma regla. En pasillos, donde se observa el arte de pie, la altura puede ajustarse a 150 a 160 centímetros.
Al seguir estas reglas, lograrás una distribución armónica y equilibrada, evitando que los elementos visuales generen una sensación de desorden o incomodidad. No iluminar bien una estancia es otro de los errores comunes, que pueden arruinar un diseño. La iluminación es esencial para transformar y potenciar tanto la estética como la funcionalidad de cualquier espacio. No se trata solo de iluminar, sino de crear ambientes que se adapten a las diferentes actividades y momentos del día, resaltando elementos decorativos y ofreciendo confort visual. Luz ambiental. La luz ambiental es la base que ilumina toda la habitación de manera uniforme. Se consigue mediante lámparas de techo, de pared o de pie. Por ejemplo, en una sala de estar, una lámpara de techo central puede proporcionar la luz general necesaria para ver y moverse cómodamente, mientras que las lámparas de pared pueden suavizar las sombras y crear un ambiente acogedor para reuniones o momentos de relax. Luz de tarea. Este tipo de iluminación se dirige a zonas específicas donde se realizan actividades que requieren mayor claridad, como leer, trabajar o cocinar. Las lámparas direccionales o de escritorio son ideales para este fin. Imagina una oficina en casa donde, además de la luz ambiental, se coloca una lámpara de escritorio con foco ajustable. Esta configuración ayuda a reducir la fatiga visual y a focalizar la luz justo donde se necesita, mejorando la concentración y la productividad. Luz de acento. La luz de acento se utiliza para destacar elementos decorativos y crear puntos focales en la habitación. Por ejemplo, en un comedor, se pueden instalar pequeños focos orientados hacia cuadros o esculturas, o incluso resaltar una estantería con plantas decorativas, dando profundidad y dinamismo al espacio. Este tipo de iluminación añade carácter y puede transformar una pieza simple en un punto de atracción visual. Temperatura de color. Otro aspecto fundamental es la temperatura de color. Es recomendable utilizar bombillas del mismo tipo y marca en una misma estancia para mantener una tonalidad uniforme en la luz. Generalmente, para la mayoría de los espacios del hogar, se aconseja utilizar bombillas de 4000 K o menos, ya que éstas emiten una luz cálida y natural que favorece una atmósfera acogedora y relajante. Algún ejemplo práctico para iluminar bien, por ejemplo, un salón sería una lámpara de techo como luz general, con una luz difusa para distribuir la luz ambiental de forma uniforme. Una lámpara de pie con luz direccional en una zona de lectura, para ofrecer una zona cómoda sin necesidad de recurrir a luz excesivamente brillante en todo el espacio. Y luego pequeños focos instalados en el techo o en las paredes que se dirijan a una obra de arte o una planta, creando un punto focal que resalta la decoración. Todas las bombillas utilizadas deberían tener una temperatura de color de 3500 K, asegurando que la luz se mantenga coherente y cálida en todo el salón. Combinando estos tres tipos de iluminación y cuidando la temperatura de color, se logra un ambiente equilibrado y adaptable, que realza cada rincón de la habitación y responde a las distintas necesidades del día a día. Otra regla que, si no se domina, puede arruinar una sala es el contraste. Este es fundamental en la decoración, ya que aporta dinamismo y personalidad a cualquier ambiente. La ausencia de contraste puede hacer que una habitación se sienta monótona, sin profundidad y carente de vida. Al mezclar materiales, acabados, colores, texturas, formas y tamaños, se crea un juego visual que resalta cada elemento, aportando equilibrio y originalidad. ¿Cómo lograr contraste en la decoración? 1. Colores y tonos. La forma más inmediata de introducir contraste es a través de la combinación de tonos claros y oscuros. Por ejemplo, una pared de un tono profundo puede realzar muebles en colores más suaves y viceversa. Esta técnica ayuda a definir áreas específicas y a guiar la mirada por el espacio. 2. Materiales y acabados. Combinar diferentes materiales puede transformar la atmósfera de una habitación. Imagina una sala en la que se contraponen muebles con acabado mate y detalles en superficies brillantes. Esta dualidad crea un efecto visual que enriquece la experiencia del espacio. Por ejemplo, una mesa de centro de mármol pulido junto a sillas tapizadas en un tejido rugoso y texturizado, ofrece una interacción interesante entre lo liso y lo áspero. 3. Formas y tamaños. Integrar elementos de formas y tamaños variados añade dinamismo. Un buen truco es pensar en los opuestos. O angular y redondo, un sofá de líneas rectas complementado con una mesa auxiliar de forma circular rompe la monotonía y aporta fluidez. O mate y brillante. Un mueble con acabado mate junto a accesorios decorativos con toques brillantes puede crear una sensación de modernidad y sofisticación. O cálido y frío,
Combinar colores cálidos con tonos fríos equilibra el ambiente, haciendo que ni predomine una atmósfera excesivamente enérgica ni una demasiado serena. 4. Contraste de texturas. La variación entre texturas rugosas y lisas, o duras y suaves, añade profundidad. Si te cuesta decidir qué contraste aplicar, identifica la característica principal de un objeto y busca su opuesto. Por ejemplo, si tienes una alfombra con textura rugosa, contrástala con un sofá de tapizado liso para crear un equilibrio visual agradable. Un ejemplo de cómo usar el cambio de texturas en un salón moderno para crear un ambiente acogedor y sofisticado sería pintando dos paredes en un tono oscuro, como gris carbón, y las otras en un tono claro, blanco roto. Esta combinación no solo define la zona de conversación, sino que también crea una sensación de amplitud y profundidad. Se podría incorporar un sofá angular en un tono neutro con tapizado liso, acompañado de cojines en colores vivos que destacan. Frente al sofá, se coloca una mesa de centro redonda en mármol brillante, generando un contraste entre la rigidez del sofá y la fluidez de la mesa. También se podrían añadir lámparas con acabado mate en esquinas estratégicas, contrastando con cuadros o espejos de marcos brillantes que reflejan la luz y amplían visualmente el espacio. Además, se colocarían plantas en macetas de materiales rústicos para aportar textura natural y suavidad. Este enfoque no solo rompe la uniformidad, sino que también invita a explorar el espacio desde distintas perspectivas, haciendo que cada rincón del salón cuente una historia única. Así, el contraste se convierte en una herramienta poderosa para transformar ambientes, logrando una decoración equilibrada y visualmente estimulante. Repetición. La repetición es un principio de diseño esencial para lograr que un espacio se sienta cohesivo y armonioso. Al incorporar elementos repetidos, se genera un patrón visual que guía la mirada de un área a otra, creando un flujo natural que conecta todos los componentes del ambiente. Esto evita que la habitación se sienta desarticulada o caótica, y en su lugar, aporta estructura y ritmo. ¿Por qué es importante la repetición? Cohesión visual. Repetir materiales, colores, formas o estilos ayuda a unificar el espacio. Por ejemplo, utilizar el mismo tono de madera en la mesa, las sillas y algún mueble auxiliar refuerza la identidad de la habitación y crea una continuidad visual. Creación de ritmo y movimiento. La repetición establece un ritmo que invita a la vista a recorrer el entorno. Al identificar patrones, nuestro cerebro organiza la información de forma natural, lo que hace que el ambiente resulte más dinámico y ordenado. Definición de espacios. En ambientes abiertos, la repetición puede funcionar como una forma sutil de delimitar zonas sin recurrir a barreras físicas. Esto ayuda a segmentar áreas de función diferentes sin romper la armonía global. Las estrategias más usadas para aplicar la repetición son: la repetición con colores y tonos. Jugar con diferentes matices del mismo color en diversas superficies es una forma sencilla de generar cohesión. Por ejemplo, puedes usar distintos tonos de azul en cojines, cortinas y una alfombra, creando una variación sutil que conecta todos los elementos. La alternancia de materiales y acabados. Repetir el uso de un mismo tipo de material, como el metal o la madera, en distintos muebles y accesorios, aporta uniformidad. Un comedor puede beneficiarse de una mesa en madera oscura complementada por sillas y estanterías en el mismo tono o con detalles similares. La repetición de formas y motivos. Incorporar patrones o formas que se repitan en distintos objetos, como cojines con el mismo estampado o lámparas con diseños similares, ayuda a crear un hilo conductor visual. Esto no solo refuerza la identidad del espacio, sino que también añade profundidad y carácter. Al aplicar la repetición de forma equilibrada, se consigue una armonía que conecta cada rincón del espacio, evitando la monotonía mediante una combinación cuidadosa de elementos repetitivos y contrastantes. El resultado es un ambiente bien estructurado, con una identidad propia y un ritmo que invita a explorarlo. Otro consejo importante es que no te aferres a piezas que no te inspiran. Cuando se trata de diseñar un hogar, es fundamental que cada elemento refleje tu personalidad y estilo. A menudo, caemos en la trampa de aferrarnos a muebles o accesorios que, en realidad, no nos entusiasman. Esto puede ocurrir por distintas razones. 1. Reutilización innecesaria. A veces, mantenemos una pieza únicamente porque ya la tenemos, a pesar de que su diseño o funcionalidad ya no encajan en la estética actual de nuestro hogar. 2. Compras impulsivas. Es común adquirir algo en un arrebato de emoción que, tras un tiempo,
nos damos cuenta de que no armoniza con el resto del ambiente. 3. ¿Cambio de estilo? Con el paso del tiempo, nuestros gustos evolucionan. Lo que en un momento nos parecía perfecto, hoy puede resultarnos totalmente ajeno a nuestra visión actual. ¿Por qué dejar ir lo que no inspira? Forzar un diseño en torno a una pieza que no te convence puede hacer que todo el conjunto se sienta deslucido. Cuando intentas encajar algo que no te representa, el ambiente pierde vitalidad y autenticidad. En lugar de luchar contra esta sensación, lo mejor es aceptar el cambio y buscar alternativas que realmente te inspiren. Las estrategias para avanzar serían: vender o regalar. Si tienes la posibilidad de desprenderte de esa pieza, considera venderla en plataformas de Internet. Así, no solo liberas espacio, sino que además obtienes recursos que podrás invertir en algo que realmente ames. O una integración temporal. Si por el momento no puedes reemplazar el objeto, crea un plan de diseño para tu espacio. Establece una paleta de colores, materiales y estilos que te inspiren, y decora en función de esa visión. Aunque la pieza tenga que quedarse por un tiempo, contarás con una estrategia clara para cuando decidas hacer el cambio definitivo. Al liberarte de lo que ya no te inspira, permites que tu hogar evolucione de manera natural y auténtica. El resultado será un espacio lleno de vida, armonía y, sobre todo, que refleje verdaderamente quién eres. Otro consejo que, aunque parece evidente, muchas veces se olvida es: siempre mide antes de comprar. Para evitar errores costosos y asegurar que cada mueble encaje perfectamente en tu espacio, es imprescindible medir antes de realizar cualquier compra. Comprar muebles sin tener en cuenta las dimensiones reales de la habitación o dejarse llevar por ofertas irresistibles puede terminar en un desastre de distribución y funcionalidad. La importancia de la medición. Antes de salir de compras, utiliza una cinta métrica para tomar las dimensiones exactas del área destinada a un nuevo mueble. Esto no solo te ayuda a confirmar que la pieza se adaptará al espacio, sino que también facilita la planificación de la distribución del ambiente. Sin una medición adecuada, corres el riesgo de adquirir muebles que, aunque atractivos, pueden resultar demasiado grandes o pequeños para el entorno. Hay diversos programas muy útiles para diseñar planos y visualizar la distribución de los muebles en tu hogar. Por ejemplo, Magic Plan, que permite crear planos digitales arrastrando y soltando elementos, facilitando la visualización de cómo se integrarán los muebles. O Flow Planner y Rayon, que ofrecen funcionalidades similares, ayudándote a organizar tu espacio de manera precisa y eficiente. También se puede hacer por el método tradicional. Si prefieres una aproximación más práctica, marca las dimensiones del mueble con cinta adhesiva en el suelo. Esto te permitirá tener una idea tangible del espacio que ocupará y cómo se relaciona con el resto del ambiente. Los beneficios de medir antes de comprar son evitar errores costosos, ya que te aseguras de que el mueble se ajusta al espacio, evitas compras impulsivas que además podrían terminar siendo inútiles. Y la de optimizar la distribución, ya que una medición adecuada permite planificar una distribución armoniosa, maximizando el uso del área y facilitando el flujo dentro del ambiente. Las decisiones meditadas con una visión clara de las dimensiones y la distribución, hace que puedas tomar decisiones de compra que se alineen con tus necesidades y estilo de vida. En definitiva, tomarse el tiempo para medir y planificar antes de comprar no solo te ayuda a evitar problemas posteriores, sino que también te permite crear un espacio más funcional y estéticamente equilibrado. Planifica, mide y disfruta de un ambiente perfectamente organizado. El último consejo, y quizás el más importante, es: haz lo que te haga feliz. El diseño de interiores no es una ciencia exacta, sino un reflejo de tu personalidad y estilo de vida. Al final del día, lo más importante es que tu hogar te haga sentir bien, cómodo y auténtico. Si algo en tu espacio no te inspira, confía en tu instinto y no temas hacer caso a tu inspiración. Rompe las reglas y sigue tu instinto. Aunque las tendencias y normas pueden servir de guía, no son obligatorias. Diseñar un ambiente es mucho más que seguir un manual, se trata de crear un espacio en el que cada elemento resuene contigo. Planifica tu espacio en función de lo que te hace feliz. Diseña tu hogar pensando en cómo te gustaría sentirte en cada rincón y realiza ajustes progresivos para lograrlo. Recuerda, el diseño de interiores se trata tanto de cómo se ve un espacio como de cómo se siente. No te sientas atado a seguir todas las reglas al pie de la letra. Haz ajustes según tu intuición y necesidades, y crea un hogar que cuente tu historia. Vive en un espacio que te inspire y te motive cada día.
Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.